2661 secretos de la antigua raza humana, 2 en 1. Las razas ocultas siempre fueron inexpertas. Al ver a un forastero, charlaban con una expresión curiosa, lo que a Anfei le recordó a los gigantes de guerra. Cuando fue a ver a los gigantes de guerra, los pequeños gigantes hicieron lo mismo. Le invitaron carne todos los días e incluso organizaron barbacoas. Estaban sumamente entusiasmados. Ahora, después de la hostilidad inicial, cuando este gran anciano apareció y confirmó que Anfei no era un enemigo, el entusiasmo del gigante de lava se disparó, haciendo que Anfei se sintiera un poco tímido. La gente sencilla era así. No esperaba ver una raza tan sencilla después de haber experimentado tantos peligros. Sin embargo, no era momento de charlar ni comer carne con estos gigantes de lava. Anfei saltó del anciano gigante de fuego, cargando a Liu Qianxi, quien temblaba ligeramente, y le dijo al gran anciano: vayamos directo al lugar donde robaron la sangre de esencia antigua. El gran anciano pareció dudar un momento y dijo: han robado las cosas. ¿Servirá de algo que echemos un vistazo ahora? Anfei dijo: gran anciano, lo he perseguido durante 58 años. Tengo mis métodos. Finalmente, tras un momento de silencio, el gran anciano decidió llevar a Anfei a echar un vistazo. No temía lo que Anfei pudiera hacer, pero no le resultaba fácil encontrarse con un extraño poderoso. No quería dejarlo ir tan rápido. El gran anciano dijo: todos, ocúpense de sus asuntos. Tengo algo que hacer con los invitados. Un momento después, el primer anciano, el anciano gigante de fuego y una docena de ancianos más recorrieron decenas de miles de kilómetros y llegaron a un lugar que emitía una tenue luz púrpura. Esta montaña tenía una grieta a media altura que conducía al interior. En la entrada, Anfei vio a otro monarca. Sí, aunque este mundo no era grande, pudo dar a luz a 2 monarcas. Se podía ver que la fuerza de este mundo era, sin duda, más de un nivel superior a la del mar embravecido. Sin embargo, este monarca parecía estar estancado en la cima del reino de la prueba del Dao. ¿Será una coincidencia? ¿O será el límite superior de cultivo en este mundo? Cuando Anfei entró en la cueva, vio un cadáver humanoide sentado con las piernas cruzadas en medio de la montaña. Era de esos cadáveres que solo eran piel y huesos. Si estuviera vendado, parecería una momia. El cadáver seco estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un altar, con un pequeño agujero negro entre las cejas. Al verlo, Anfei sintió un vuelco en el corazón. Esto se debía a que los huesos que lo cubrían eran aún más poderosos que el poder que emanaban los cristales divinos. Además, a pesar de haber muerto hacía tanto tiempo, la presión que lo oprimió seguía siendo fuerte. Este nivel de presión le recordó a Anfei la escritura del gran monarca, lo que significaba que esta persona era al menos un gran monarca en vida. El gran anciano dijo: esa gota de sangre de esencia primordial se encontraba originalmente entre las cejas de este ancestro. En aquel entonces, no era un monarca quien protegía este lugar prohibido. No fue hasta hace 58 años que alguien entró aquí y robó la sangre de esencia. Anfei preguntó: ¿había un sello en este lugar? El gran anciano dijo: claro que sí, y es un sello muy fuerte. Sin embargo, el sello se activó solo un segundo antes de desaparecer. Nadie vio al intruso, porque los 2 guardias, inexplicablemente, se quedaron profundamente dormidos en ese momento. Técnica de robo del vacío. Anfei, naturalmente, sabía qué método usaba el siniestro Anfei. Claro que 2 guardias del reino de la transformación estelar perfeccionado no pudieron detenerlo. Aunque eran muy fuertes, no se enfrentaban a un cultivador común del reino de la transformación estelar perfeccionado. Incluso si hubiera un monarca custodiando este lugar, si el siniestro Anfei realmente quisiera robar algo de aquí, aún así se saldría con la suya. Anfei observó atentamente el cadáver seco durante un rato y dijo: ¿por qué está aquí este mayor? El gran anciano dijo: no hay necesidad de ocultártelo, porque no hay necesidad. Según los libros de historia de nuestra raza de gigantes de lava, este esqueleto y la esencia de sangre de la raza humana primordial podrían contener los secretos del origen de la raza humana. Está registrado que si en el futuro alguien con un atavismo de linaje aparece, podría activar esta gota de esencia de sangre para descubrir y heredar los secretos que contiene. Y nuestra raza de gigantes de lava ha guardado este secreto durante generaciones. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, nadie en nuestra raza de gigantes de lava puede tener un atavismo de linaje. ¿Quién esperaría que después de mucho tiempo, 3 gotas de esencia de sangre se hubieran perdido, y no hubiéramos heredado los secretos de la raza humana? ¿3 gotas de esencia de sangre? ¿No es solo una gota?
El gran anciano dijo. Hace 1.000.000 de años, se dice que un compañero gigante irrumpió accidentalmente en este lugar y activó la esencia de sangre. En ese momento, el gran anciano de la raza de los gigantes de lava entregó una gota. Hace unos 80.000 años, 2 forasteros especiales entraron accidentalmente en este lugar y activaron ligeramente la esencia de sangre. Tomé la decisión de entregar una gota. No esperaba que me robaran la tercera gota. El corazón de Anfei dio un vuelco. ¿Hace más de 80.000 años? Anfei se animó de inmediato. ¿Acaso las 2 personas de hace más de 80.000 años se llamaban An Wansu y Jian Lin Xian? El gran anciano exclamó de repente y miró a Anfei. ¿Tú también lo conoces? La expresión de Anfei cambió. Para ser honestos, son mis padres. Llevan desaparecidos 80.000 años. Consiguieron enviar un mensaje diciendo que estaban atrapados en el río del tiempo. Me temo que por eso rastreé mi tribulación de autodestrucción hasta este lugar. Ah, ¿sí? ¿Siguen vivos? Otro monarca habló primero. Anfei dijo. Siguen vivos, pero se encuentran en una situación desconocida y no pueden salir. En este viaje, además de superar mi tribulación autoseparadora, debo encontrarlos y salvarlos del río del tiempo. La razón por la que Anfei estaba seguro de que sus padres quedaron atrapados en el río del tiempo fue que una vez regresó a hace 100.000 años, que también fue cuando realmente nació. El monarca estaba un poco distraído y murmuró. Entonces no son mentirosos. Anfei lo miró. ¿Mentiroso? Si los gigantes de lava tuvieran la habilidad, habrían usado las 3 gotas de esencia de sangre ustedes mismos. Pero al final, las 3 gotas de esencia de sangre fueron tomadas por forasteros. Además, miren el cadáver. De hecho, se me parece. Pero todos, mírense. ¿Se parecen a este antepasado? El fuego gigante dijo directamente. Eso no es necesariamente cierto. Puede que nos pareciésemos a ti antes. Evolucionamos hasta ser lo que somos ahora porque tuvimos que adaptarnos a este entorno. El gran anciano también dijo. Aunque nos transformemos de humanos antiguos a humanoides, aún conservaremos la sangre de la antigua raza humana en nuestros cuerpos. ¿Cómo puedes estar seguro? Anfei dijo. No tiene sentido que discutamos esto. Quizás sea por tu linaje que no puedes irte. El gran anciano estaba a punto de decir algo, cuando Anfei de repente dijo. Espera un momento. A los ojos de Anfei, el gran Dao del tiempo giraba. Quería rastrear directamente el pasado de este humano primordial. Esta persona podría ser una figura de la era caótica. Dios sabía cuántos años habían pasado. Si pudiera ver un rastro de su pasado, podría comprender directamente los secretos de la raza humana primordial. Sin embargo, cuando Anfei miró hacia atrás, antes de que pudiera ver a través de la niebla del tiempo, escuchó un resoplido frío en sus oídos. Entonces, su mente colapsó repentinamente y escupió una bocanada de sangre esencial. ¡Mierda! La bocanada de sangre esencial se esparció por todo su cuerpo. No era que no pudiera rastrear su origen, sino que sintió que alguien lo observaba desde el otro lado del tiempo y resopló. Anfei se quedó sin palabras. En ese momento, esta potencia aún vivía, pero se dio cuenta de su introspección a través de la densa niebla del tiempo. Al ver a Anfei vomitar sangre, el gran anciano, el gigante de fuego y los demás sintieron que sus corazones daban un vuelco. El gran anciano dijo. ¿Estabas usando el gran Dao del tiempo ahora? Anfei sintió un ligero dolor de cabeza. Tosió y dijo. Sí, quizá este maestro tan fuerte era demasiado fuerte, así que sufrí una pequeña reacción. Es un pequeño problema. Anfei se metió con naturalidad una masa de luz divina líquida en la boca. Tras un minuto, activó de nuevo el gran Dao del tiempo. Esta vez, no trazó el esqueleto, sino este espacio. Sin embargo, el siniestro Anfei no era estúpido. Arruinó el tiempo que pasó aquí, por lo que solo pudo ver algunas imágenes borrosas y fragmentadas. En las imágenes, su siniestro cuerpo parecía haber entrado en el río del tiempo. Anfei frunció el ceño. ¿Acaso entró en el río del tiempo para matarlo? ¿Pero por qué el cuerpo siniestro tomó esa gota de sangre esencial? ¿Podría él, un cuerpo siniestro, usarla? Varias posibilidades aparecieron en la mente de Anfei. En primer lugar, el siniestro Anfei debía poder usar esta gota de esencia de sangre. Fue precisamente porque la activó que vino a robarla. En segundo lugar, no fue el siniestro Anfei quien desencadenó la gota de esencia de sangre, sino Xia Xiaochan. Después de todo, lo que fluía por el cuerpo de Xia Xiaochan era sangre divina. Al final, el siniestro Anfei no quería que activara esta gota de esencia de sangre, por lo que se la quitó con anticipación.
De estas posibilidades, la primera era la más probable. El siniestro Anfei podría no tener las mismas oportunidades que él, pero eso no significaba que no tuviera otras. La esencia de la sangre de la antigua raza humana obviamente no era simple. Solo existían 3 gotas desde tiempos antiguos, pero fueron robadas. Desafortunadamente, el siniestro Anfei también dominó el gran Dao del tiempo, por lo que arruinó el tiempo e hizo que Anfei no pudiera ver lo que sucedió aquí en ese entonces. Así que ahora solo podía perseguirlo con el navegador del gran océano. Sin embargo, el siniestro Anfei obviamente sabía algo que él desconocía, como por qué había robado esa gota de sangre esencial. Dado que el gran anciano nunca había conocido al siniestro Anfei, ¿cómo podía saber lo preciosa que era esta gota de sangre esencial? Anfei preguntó. Gran anciano, me gustaría preguntar, ¿sucedió algo hace 58 años además del robo de esta gota de sangre esencial? El gran anciano negó con la cabeza. No, he explorado cada mota de polvo aquí. Si algo sucede, no puedo escapar de mis ojos. Anfei frunció el ceño. Cuando mis padres estuvieron aquí hace 80.000 años, ¿hicieron algo? ¿Cómo se marcharon? El gran anciano dijo. Recuerdo que se marcharon abriendo una puerta del vacío. En cuanto a dónde lleva esa puerta, no lo sé. Pero la puerta del vacío definitivamente no conduce al mundo exterior, ni puede llevarnos a él. Solo ellos dos pueden usarla. En cuanto a lo que han hecho, no creo que hayan hecho nada más. Solo les describí la antigua raza humana y les conté algunas leyendas antiguas muy conocidas. ¿Leyendas antiguas? El corazón de Anfei dio un vuelco. Gran anciano, ¿puedes contármelo también? El gigante de fuego dijo. No hay necesidad de que el gran anciano malgaste su aliento en esto. Déjenme decirles. Se dice que desde el comienzo del caos, el mundo ha estado sumido en la oscuridad. En la oscuridad, todas las criaturas y tesoros nacieron silenciosamente. Se dice que en ese momento, una nueva vid verde dio a luz a 6 frutos que maduraron después de miles de millones de años, los cuales dieron origen, respectivamente, a la antigua raza humana, antiguas plantas demoníacas, antiguas bestias extrañas, antiguos demonios, antiguos huevos de insecto y un mortinato. Estas 6 criaturas se conocen colectivamente como los 6 linajes innatos. Los 6 linajes dan origen a todos los seres vivos. Los 6 linajes comienzan el viaje de la creación en la era caótica. Tras una pausa, el fuego gigante continuó. Tras los 6 linajes, todos los seres vivos coexistieron. Nacieron razas de todo tipo en el caos, y comenzó una exploración y una batalla que duraron incontables años. Por ejemplo, existía un tesoro natural supremo, el espejo Yin-Yang, que una vez cayó en manos de la raza humana primordial y podía revertir la vida y la muerte. En su día, acompañó a la raza humana primordial a conquistar todos los lugares. Las extrañas bestias primordiales obtuvieron un tesoro natural supremo, la campana devoradora del cielo. Podía absorber todo lo que existía en el mundo y su poder era devastador. El mortinato primordial obtuvo un tesoro natural supremo, el sello de la longevidad. Con él, se podía ser inmortal y vivir para siempre en este mundo. Anfei escuchó al fuego gigante hablar de muchas cosas, lo que casi le hizo brillar los ojos. Hablaba como si los tesoros estuvieran ante sus ojos, lo que lo tentó mucho. Bien, ¿es este esqueleto de la legendaria raza humana primigenia? El gran anciano negó con la cabeza. No, no, ¿cómo puede ser esa persona? Esa raza solo existe en leyendas. Este ser humano primordial es de la era primordial. Pero la sangre que fluye por su cuerpo debería ser del linaje de la raza humana primordial. Al menos, es más pura que la raza humana posterior a la era primordial. Ah, es así. Anfei no pudo evitar suspirar aliviado. Si este era el maldito cadáver de la antigua raza humana, ¿por qué el siniestro Anfei necesitaría la esencia de sangre? Este era el verdadero tesoro. Anfei lo pensó. No podía rastrear el pasado de este cadáver. Pero era un cadáver de nivel gran monarca. Realmente quería usarlo. Si no podía rastrear su pasado, solo podía desmantelar el cadáver y estudiar sus huesos. Quizás podría descubrir algo o usarlo para visualización. Anfei no pudo evitar preguntar. ¿Por qué quedan tantas leyendas de la era caótica en la raza de los gigantes de lava? ¿Llevan aquí desde la era caótica? El gran anciano negó con la cabeza y dijo. Claro que no. La era caótica fue hace mucho tiempo. Al final de la era primordial, un ancestro nos trajo aquí con el cadáver del humano primordial, pero por alguna razón, no podemos irnos. Sin embargo, nuestro ancestro registró una vez mucho de lo que sabía. ¿Mucho?
Anfei no pudo evitar preguntar. ¿Puedo echar un vistazo? El gran anciano preguntó. ¿No vas a encontrar tu tribulación autoseparadora? Anfei dijo. Creo que he encontrado algunas pistas. Así que quiero ver la leyenda épica que dejó la carrera de los gigantes de lava. Ah, ¿sí? ¿Dónde están las pistas? Anfei dijo. Claro que sí, en el largo río del tiempo. Solo quiero saber más ahora. Solo así puedo adentrarme en el río del tiempo con el propósito de buscar algo. Cuando Anfei mencionó el río del tiempo, todos quedaron un poco desconcertados. Incluso si lo cruzaras, ¿podrías influir en esas eras del río del tiempo? ¿Acaso la ley de los cielos de esa época no te restringiría? Estos gigantes de lava ya no eran hostiles a Anfei, principalmente porque no tenían nada contra lo que conspirar. La única esencia de sangre de la antigua raza humana había desaparecido, y el cadáver restante de este antiguo humano había sido estudiado innumerables veces, pero al final, no pudieron descubrir nada. Pero no confiaban del todo en Anfei. Incluso este gran anciano no podía confiar plenamente en él solo por las palabras parciales de Anfei. Sin embargo, en sus corazones todos esperaban creerlo. El gran anciano sintió que la aparición de Anfei debía tener algo que ver con Anguansu y Jianlin Xian, así como con la otra cara de este sujeto que robó la esencia de la sangre de la antigua raza humana, por lo que un atisbo de esperanza se encendió en su corazón. Y esta vez, se sintió más esperanzado que nunca. Después de todo, muy pocos forasteros podrían sobrevivir allí. Más importante aún, Anfei era muy poderoso, y pocos entre los gigantes de lava eran más fuertes que él. En ese momento, Anfei escuchó a alguien decir, «Gran anciano, ¿de verdad cree que puede llevarnos? ¿Por qué me parece un poco extraño? ¿Nos está mintiendo?» Anfei dijo con franqueza, «No tengo por qué mentirte. Como actual emperador humano, actúo con total transparencia. Si quieres ocultarlo, tengo muchas maneras de evitar que lo percibas. No estoy aquí para eliminarte. Estoy aquí para perseguir a alguien. Y solo podré eliminarte cuando haya terminado con este asunto». Algunos de los gigantes de lava no le creyeron. Al fin y al cabo, ver para creer. No podían creerle del todo a menos que los eliminaran de verdad. El corazón del otro monarca se conmovió. ¿Podría comprobar si Anfei está fanfarroneando o no? Dijo. Ahora estoy custodiando este lugar personalmente. Aunque eres muy fuerte, no puedes evitar mi percepción. Al ver que estos gigantes de lava no parecían creerle, Anfei apuñaló a Liu Qianxi contra el suelo, y el tiempo fluyó a su alrededor mientras entraba en el río del tiempo. Estas personas podían ver a Anfei con naturalidad, pero al instante siguiente, lo vieron desaparecer en el aire. Bien. El fuego gigante se puso ansioso. ¿A dónde se fue? El gran anciano también se sorprendió. ¿Salió del río del tiempo? El otro monarca también se quedó atónito. Lo estaba mirando. Mientras los gigantes de lava estaban conmocionados y aturdidos, una figura apareció gradualmente frente a ellos como si nunca se hubiera ido. ¿Cómo apareciste? Imposible. Tú, ¿qué clase de técnica demoníaca es esta? Anfei pensó. Es solo la técnica divina gemela. Si me trago la niebla blanca, no quedará nada. ¿Pero por qué les diría esto a estos gigantes de lava? Anfei se irguió y dijo con orgullo. Ya dije que, como digno emperador humano, actúo con total transparencia. Si quiero engañarte, tengo muchas maneras, pero no es necesario. Además, quiero obtener la información que quiero de ti, así que no tengo aún más necesidad de mentirte. Bien. Por un momento, todos miraron al gran anciano. El gran anciano reflexionó un momento y dijo, puedo darles el material histórico, pero solo pueden leerlo aquí. Nos quedaremos con ustedes. Anfei ahuecó las manos. Muchas gracias. Después de todo, este era un lugar pequeño con una población de apenas más de 4000 habitantes. Anfei obtuvo los registros históricos sobre los gigantes de lava solo 100 segundos después. Anfei no leyó historia posterior a la era primordial. Había muy pocos registros sobre la época anterior, pero sí muchas historias legendarias. Debido a que las historias eran muy legendarias, estos gigantes de lava las usaban para contar historias a los niños. Los registros sobre este aspecto no eran extensos, como obra de una sola persona. En cuanto a la era caótica, eran leyendas. Anfei incluso vio la descripción de los tesoros primordiales supremos. Se decía que su valor superaba al de los tesoros de la naturaleza. Entonces Anfei descubrió que, además de los 6 linajes antiguos, existían descripciones de muchas razas. Sin embargo, estos 6 linajes parecían haber surgido y prosperado antes.
Posteriormente, se registraron los nacimientos de los dragones, como su gran apetito y su capacidad para tragarse la comida de una raza de un solo bocado. Para su sorpresa, Anfei vio los registros del gorrión emperador. Cuenta la leyenda que el gorrión emperador nació en el caos primordial, en medio de una batalla. Nació del aura infinita de muerte en el campo de batalla. Cuando piaba, su voz era como un grito que desgarraba el corazón. El gorrión emperador controlaba las emociones de todo y le gustaba luchar. Le gustaba devorar el aura de muerte de los seres vivos y absorber las quejas de todos. Con el ojo frenético, podía volver loca a la gente. El gorrión emperador había obtenido el secreto de la longevidad y podía reencarnar generación tras generación. Los cielos no le quitarán la vida. La descripción era bastante veraz. Con solo esta descripción, Anfei sintió que gran parte de la información en los registros de los gigantes de lava era cierta. De lo contrario, ¿cómo podrían conocer tantas características del gorrión emperador? Tras leer numerosos secretos, Anfei vio repentinamente en uno de los registros que la raza humana primordial se desarrolló rápidamente, expandiendo su territorio y abriendo la tierra primordial, creando una raza enorme. Los poderosos creyeron que la raza humana se había expandido demasiado y conspiraron para exterminarla, una raza con una capacidad de reproducción tan poderosa. Finalmente, asesinaron al rey humano primordial en el río inferior de la montaña este. Entonces, la raza humana primordial decayó. Bah. Resulta que la raza humana solía ser tan poderosa que varios de los 6 linajes antiguos actuaron personalmente para lidiar con esa antigua potencia humana. ¿Montaña este río Nether? Los ojos de Anfei brillaron. ¿Existía tal lugar? ¿Podría ser que mis padres y el siniestro Anfei se dejaron llevar un poco al ver esto? Anfei no pudo evitar pensar que, dado que sus padres pudieron darle el navegador del vasto océano, ¿también dominaron algún tipo de habilidad direccional? No pudo evitar preguntarse si realmente sería posible entrar en la era caótica si seguía retrocediendo en el tiempo. Una vez que entrara en la era caótica, ¿qué sucedería si siguiera a la raza humana primigenia? ¿El siniestro Anfei también tenía planes para esa época? Espera, Anfei de repente pensó que el templo del tiempo seguía retrocediendo en el tiempo. ¿Será que también tenían planes para esa época? 2662 caza a través del tiempo, 2 en 1. Anfei nunca había oído hablar de secretos tan antiguos. Aunque el gorrión emperador poseía muchas habilidades heredadas, probablemente desconocía los secretos en este aspecto. En cuanto al reino del mar, había experimentado una miríada de cambios. Habían transcurrido millones de años, e incluso había experimentado la catástrofe del final de la era primordial. Había aún menos secretos antiguos que pudieran transmitirse. En cambio, un lugar aislado como el mundo donde estaban los gigantes de lava podría preservar la historia que parecía poco importante pero que en realidad revelaba secretos impactantes. Cuanto más pensaba Anfei en ello, más convencido estaba de que su suposición podría ser cierta. Obviamente, desde la era caótica hasta el presente, ya fueran tesoros o poder de combate, se estaban debilitando gradualmente. El templo del tiempo estaba obsesionado con explorar el pasado y escudriñar secretos prehistóricos. Debían querer obtener suficiente poder de la prehistoria. Aunque desconocía cómo sus padres llegaron a los gigantes de lava, ¿se sentirían tentados si conocieran esta historia? La respuesta era definitivamente sí. En aquel entonces, el mundo Yin-Yang estaba atrapado en el abismo abisal y vivía en un mundo pequeño. Y un mundo pequeño tenía un límite de crecimiento. Incluso si se cultivaban con ahínco en un mundo pequeño durante 100.000 años, no podrían llegar más lejos. En ese entonces, el mar era caótico y las guerras se intensificaban una tras otra. Los demonios marinos, la familia real Tritón e incluso los 36 mundos místicos eran enemigos. ¿Qué elegirían? Mientras existiera una mínima posibilidad de supervivencia, intentarían aprovechar el poder de esta antigua leyenda. Aunque después de cruzar el río del tiempo, uno podría no ser capaz de descender realmente a ese mundo, o incluso estar restringido por las reglas del Dao celestial de ese mundo, era casi seguro que podría obtener un rastro de oportunidad de la niebla de la historia. Sin embargo, en aquel entonces, quizá no consideraron los peligros que enfrentarían tras cruzar el río del tiempo, pues no tenían esa idea. Ni siquiera Anfei la tenía ahora. Solo la gente del Templo del Tiempo y las criaturas que podían viajar libremente a través del río del tiempo podrían tener este concepto. Claro que, aunque Anfei desconocía los peligros que corrían al otro lado del río del tiempo, sabía que este asunto no era nada sencillo. De lo contrario, el Templo del Tiempo habría sido invencible.
Esta podría ser la razón por la que sus padres quedaron atrapados en el río del tiempo. Como el gigante de lava no tenía mucha información sobre la era preprimordial, los registros parecían haber sido escritos por alguien con conocimientos limitados, por lo que Anfei leyó rápidamente. Justo cuando Anfei estaba a punto de terminar de leer todos los materiales históricos, de repente vio que algunas cosas relacionadas con todos estaban registradas en los materiales históricos, y esta parte no era una leyenda. Según los registros históricos, al final de la era primordial, las llamas del caos se extendieron por todo el mundo. Para perpetuar los linajes de todas las razas, estas se unieron para fusionarlos y crear el árbol divino del linaje, trasplantándolo al mar de las almas para evitar su destrucción. El árbol divino del linaje había controlado los linajes de todas las razas desde la era caótica. Cada vez que una criatura nacía entre las innumerables razas, el árbol divino del linaje bendecía su linaje, fortaleciéndolo hasta cierto punto. Sin embargo, cuando los linajes de las innumerables razas se fusionaban y el árbol divino crecía, inevitablemente se desarrollaban innumerables linajes, lo que hacía que el linaje se volviera cada vez más impuro. Quienes sabían esto no debían entrar en pánico. Aunque los linajes cambiaban con el tiempo, mientras las innumerables razas siguieran existiendo, los linajes de algunas personas presentaban atavismo o incluso despertaban. A medida que su fuerza crecía y rompían constantemente las ataduras, no les era imposible reproducir sus antiguos linajes. Nota. Se dice que quien reproduzca el linaje ancestral podría portar el Dao celestial de la era caótica sin ser reprimido por otros innumerables Daos. Desafortunadamente, no lo he visto. Hay muchos secretos que no logro descifrar, así que escribí lo que sé aquí con la esperanza de que mi gente no pierda la esperanza. Silbido. Árbol divino de linaje. ¿Llevas el Dao celestial de la era caótica? Liu Qianxi exclamó. ¿Qué pasa con nuestras plantas demoníacas? ¿Qué deberían hacer? Solo podemos dar a luz nuevas vidas generando semillas. ¿No se volvería nuestra línea de sangre cada vez más impura? Anfei preguntó. ¿Pueden las plantas demoníacas hacer eso después de transformarse en humanos? Liu Qianxi preguntó. ¿Qué cosa? Anfei dijo. Bueno. Liu Qianxi. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Anfei dijo. Olvídalo. Lo sabrás cuando te encuentres con alguna planta demoníaca que te guste. Liu Qianxi dijo. Los humanos son extraños. Ignorando a Liu Qianxi, Anfei también se sorprendió por la breve descripción. El árbol divino del linaje fue trasplantado al mar de las almas. Cada vez que nacía una nueva vida en este mundo, el árbol divino del linaje la bendecía y fortalecía su linaje. Por lo tanto, existía la posibilidad de que estos creadores de nacimientos desarrollaran atavismo. Por ejemplo, si el linaje de la madre y el padre del creador no era bajo desde el principio, tras dar a luz, su linaje podría debilitarse ligeramente, o podría heredar perfectamente sus linajes. Por ello, el árbol divino del linaje en el mar de las almas fortalecería su linaje por segunda vez. El propósito de este segundo fortalecimiento no era fortalecerlo a él, sino que el árbol divino de la línea de sangre quería ver si podía hacer que su línea de sangre fuera atávica. En cualquier caso, nacían innumerables criaturas cada día. Sería bueno que alguna de ellas tuviera atavismo de linaje. O mejor dicho, el atavismo de linaje podía ocurrir innumerables veces al día, pero el grado de atavismo era diferente. Desde esta perspectiva, los llamados talentos celestiales podrían no solo estar determinados por su herencia espiritual, sino más bien por su linaje. Por lo tanto, en el reino del mar, existían muchas maneras de devorar linajes. Cuanto más fuerte era el linaje, más fuerte era la descendencia. Tras repetir este proceso, la excelente combinación genética algún día reproduciría un linaje ancestral. Incluso si no pudiera reproducir el linaje antiguo, podría dar origen a un linaje adquirido comparable a un linaje antiguo. Una persona así poseía un potencial de crecimiento extremadamente alto. Su camino de cultivación era fluido e incluso podía convertirse en un dios y portar el Dao celestial caótico. Interesante. Anfei chasqueó la lengua con asombro y su imaginación se desbordó. Sin embargo, al principio sintió que su linaje no era poderoso, pero su herencia espiritual sí. En cualquier caso, ya era muy poderosa. Tras reflexionar un momento, Anfei sintió que mucha gente en el reino del mar debía conocer este secreto. Al fin y al cabo, era algo en lo que participaban todos los antiguos maestros de las innumerables razas. Dado que existía una técnica de devoración de linaje en el reino del mar, era evidente que alguien debía conocer este secreto y ya estaba intentando combinar fuerza con fuerza.
El único problema era que la probabilidad de que maestros fuertes dieran a luz hijos era muy baja. Este era el problema fundamental que impedía que innumerables talentos celestiales sin igual aparecieran en este mundo. Desafortunadamente, aunque este era un secreto antiguo muy interesante, no le decía mucho. Incluso si lo conociera, no podría simplemente encontrar cultivadoras con linajes poderosos para tener hijos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convertiría? En este punto, había leído la mayoría de los secretos sobre la era preprimordial guardados por los gigantes de lava y memorizado la información en su corazón. Sin embargo, esto no le sirvió de mucho para encontrar al siniestro Anfei. Este sujeto debió haber consultado en secreto los registros históricos de los gigantes de lava, por lo que robó la esencia de la sangre de la antigua raza humana. Pero incluso si pudiera absorber la línea de sangre, Anfei no creía que pudiera absorber por completo esta gota de esencia de sangre en tan pocas décadas. Carecía de su estrella del origen, así que le tomaría al menos decenas de miles de años absorber una esencia de sangre de tan alto nivel. Por lo tanto, Anfei estaba prácticamente seguro de una cosa. El siniestro Anfei robó la esencia de sangre no porque pudiera tragarla, sino porque no quería que la obtuviera. Esto se debía a que sabía que una vez que obtuviera esta gota de esencia de sangre, con la capacidad de su estrella del origen para acelerar el tiempo, definitivamente la tragaría en 200 o 300 años, o incluso en menos tiempo. Al dejar los registros históricos de los gigantes de lava, Anfei sonrió. Aunque este viaje no le reportó ningún beneficio directo, estos registros le habían ayudado a comprender muchas cosas. Al mismo tiempo, le habían mostrado un camino y le habían hecho comprender la importancia del linaje. Quizás el dios de la guerra no pudo convertirse en dios debido a su linaje, pero para él, esta restricción era prácticamente inexistente. El gran anciano preguntó, ¿ya terminaste de leerlos? ¿Tienes alguna idea? El gran anciano le preguntó a Anfei qué pensaba, no qué había descubierto. Obviamente, él también conocía la tentación de la era caótica para quienes poseían el gran Dao del tiempo. Anfei dijo, es muy tentador, pero no soy estúpido. No perseguiré directamente la ilusoria era caótica. Tras cortar mi lado negativo y demostrar mi Dao, tengo mi propio camino por recorrer. El gran anciano asintió levemente. Qué bueno que tengas esta idea. Aunque estas leyendas son solo leyendas, debe haber partes creíbles. Sin embargo, perseguir ciegamente la era caótica no es la mejor opción. Ya que puedes cruzar el pasaje sin obstáculos y aparecer aquí, me doy cuenta de que esta es una oportunidad. No puedo pedirte nada, pero podrías enviar a algunos de los míos al reino del mar antes de que entres en el río del tiempo. Anfei sabía que el gran anciano de los gigantes de lava tenía miedo de quedar atrapado en el río del tiempo y nunca regresar como sus padres. Sin embargo, Anfei negó con la cabeza con una sonrisa. No es que no quiera enviarlos. Incluso si los enviara, sin mi protección, ¿cuánto tiempo crees que gente ingenua como los gigantes de lava podrá vivir en el reino del mar? Además, la situación en el reino del mar es mucho más complicada de lo que crees. Déjame contarte sobre el reino del mar, por si crees que no estoy dispuesto a ayudar. Anfei le contó al gran anciano de los gigantes de lava sobre el páramo caótico, lo que lo dejó atónito. El gran anciano dijo, ¿ha decaído la raza humana hasta este punto? Anfei dijo, quizás aún haya seres humanos viviendo en algún rincón del reino del mar. Pero ahora, la situación de los seres humanos es así. Si saco a tus gigantes de lava ahora, ¿a dónde crees que los llevaré? Son más de 4000 en total. Sin la protección de los fuertes, ¿cuánto tiempo crees que podrían vivir? El gran anciano guardó silencio por un momento y dijo, en este caso, incluso si has demostrado tu Dao, ¿qué pasa? Anfei sonrió con indiferencia. Este es mi camino. Lo que cargo no es mi propio destino, sino el de toda la raza humana. Si no lucho, ¿debería esperar a morir? Guay. Después de un largo silencio, el gran anciano finalmente dijo, si entras al río del tiempo, llévate este esqueleto contigo. Oh. Anfei estaba rebosante de alegría. Sabía que el esqueleto no era tan simple. Si la gota de sangre esencial de la antigua raza humana era importante, ¿de qué servía este cadáver? Si la gota de esencia de sangre era importante, consérvala. ¿Pero por qué pusieron el cadáver entero aquí? Anfei no tenía prisa por irse e incluso le contó al gran anciano la situación que enfrentaba, pues quería ver si éste le revelaría otros secretos, como este cadáver. Incluso quería convertir a los gigantes de lava en una de sus cartas de triunfo. Después de todo, él era la única oportunidad para este gran anciano.
Si la perdía, solo podrían seguir adelante con este fragmento del mundo primitivo. An Fei fingió sorpresa. Miró el cadáver y dijo, ¿de qué sirve un cadáver que lleva sellado decenas de miles de años? El gran anciano observó el cadáver con calma. Este cadáver por sí solo es inútil. Pero si encuentras la gota de sangre de esencia antigua, podrás usarla. ¿Qué quieres decir? El gran anciano parecía un poco emocionado e incluso su voz sonaba algo cansada. Dijo, después de todo, es la esencia de la sangre de la antigua raza humana. Si usas el antiguo método de sacrificio de sangre, puedes usar este cadáver una vez. Sin embargo, solo puede restaurar el 50% de este antiguo poder humano en poco tiempo. Cuando esa gota de esencia de sangre se consuma, este cadáver desaparecerá de este mundo. An Fei no pudo evitar alzar las cejas. Esto superaba sus expectativas. ¿Podría usarse en combate? Sin embargo, al ver este cadáver por primera vez, sintió que los huesos de su cuerpo eran mucho más fuertes que la esencia de jade del Dao celestial o los cristales divinos. Por lo que parece, este debería ser el último poder de este cadáver, y el último papel que podría desempeñar. El gran anciano dijo, si no encuentras esa gota de sangre esencial o te quedas atrapado en el río del tiempo, no tengo nada que pedirte. Pero si puedes regresar, espero que puedas darle un futuro a la raza de los gigantes de lava. Tienes que hacer un juramento. An Fei dijo, de acuerdo. Pero he oído que en el reino divino del Mar del Oeste, en el reino del mar, existe una raza antigua salvaje, descendiente del dios de la guerra que mencioné. Te diré cómo comunicarte con él. Si lo logro, podré llevar a los gigantes de lava al desierto del oeste. Con el oráculo del dios de la guerra, la raza antigua salvaje sin duda aceptará a tus gigantes de lava. Es la única manera de que sobrevivas. Gran anciano. Está bien. En el momento en que el gran anciano de la tribu de los gigantes de lava salió del área prohibida, el río del tiempo fluyó en ella. Al instante siguiente, An Fei desapareció. Lo que desapareció con él fue el cadáver de la raza humana primigenia. Gran anciano, ¿cómo va? Alguien se acercó a saludarlo, pero sus ojos seguían fijos en la zona prohibida. El gran anciano dijo, preparad la hoguera. Zumbido. En el río del tiempo, el tiempo transcurría. Un gran capullo, entrelazado con el gran Dao del tiempo, nadaba contra la corriente. También fue la primera vez que An Fei viajó de verdad por el río del tiempo. Si no fuera por el navegante del gran océano, no sabría a dónde ir. Por lo tanto, el primer uso del navegador del gran océano fue señalarle la dirección que buscaba. El navegador del gran océano no lo decepcionó, como siempre. Yendo contra la corriente en el río del tiempo, An Fei podía juzgar el tiempo por el paso del tiempo en su gran capullo del tiempo. A través del río del tiempo, An Fei pudo ver vagamente algunos fantasmas borrosos del mundo fuera del río del tiempo. Cuando entró en el río del tiempo en el mundo de los gigantes de lava, lo que vio fueron los fantasmas del mundo primordial. Tras recorrer 10.000 años, An Fei descubrió que había consumido casi la mitad de su poder espiritual. Efectivamente, el río del tiempo no se podía cruzar fácilmente. De lo contrario, no serían invencibles los poderosos maestros del templo del tiempo tras cruzar el río del tiempo para llegar a la era caótica. Después de atravesar el tiempo de 50.000 años, Liu Qianxi dijo de repente, ¿has notado que tu esperanza de vida ha disminuido? ¿Eh? Tras el recordatorio de Liu Qianxi, An Fei percibió su río de vida y se sorprendió al descubrir que su esperanza de vida se había reducido. Esto le dio un vuelco el corazón. Resultó que, incluso si lograba dominar el gran Dao del tiempo y cruzar el río del tiempo, el precio sería su esperanza de vida. ¿Cuántos años hubiera recorrido? ¿Cuánto se reduciría su esperanza de vida? Aunque, como cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado, podría vivir 1.000.000 de años, le era casi imposible alcanzar la era caótica. En otras palabras, para alcanzar la era caótica, uno debía alcanzar al menos el nivel inmortal. Esto se debía a que solo al alcanzarlo se tenía una vida lo suficientemente larga. Sin embargo, An Fei desconocía si los cultivadores de nivel inmortal podían vivir eternamente. Sin embargo, creía que no debería ser posible. En el templo del tiempo no faltarían potencias de nivel inmortal. Si los cultivadores de nivel inmortal pudieran vivir eternamente, era solo cuestión de tiempo para que alcanzaran la era caótica. Incluso los grandes monarcas probablemente no podrían cruzar el infinito río del tiempo para llegar a la era caótica. En ese momento, An Fei finalmente comprendió por qué el templo del tiempo no podía convertirse en la existencia más poderosa. Efectivamente, el gran Dao del tiempo no era invencible.
Afortunadamente, cuando Anfei aterrizó en Ciudad Yu, fue hace 100.000 años. Por lo tanto, en teoría, solo le habría llevado 100.000 años llegar. Si hubiera descendido hace 1.000.000 de años, ¿no habría consumido 1.000.000 de años de su vida? Liu Qianxi estaba un poco horrorizado. ¿Cuánto tiempo tenemos para recorrer el camino? Siento que podríamos morir de agotamiento. Anfei dijo. Tranquilo. Te costará 100.000 años como máximo. ¿100.000 años? Liu Qianxi se quedó atónito. Son 100.000 años. ¿Por qué lo dices como si fueran 10 días? Liu Qianxi preguntó. ¿Es demasiado tarde para regresar a la tribu de los gigantes de lava? Anfei dijo. Si puedes regresar por tu cuenta, no tengo objeciones. Liu Qianxi. Tras un viaje de 100.000 años, Anfei comenzó a usar el navegador del Gran Océano. Al usarlo por segunda vez, Anfei encontró rápidamente un nodo para abandonar el río del tiempo. Silbido. Rompiendo el río del tiempo, Anfei descendió a la tierra primordial donde estaban los gigantes de lava. Pero esta vez, tan pronto como apareció Anfei, sintió el poder del Dao celestial surgiendo en este lugar, y una fuerza aterradora lo aplastaba, como si le dijera que no pertenecía a esta era y que no debería estar aquí. Sin embargo, el Dao celestial no lo atacó. Esto se debió a que no había hecho nada para cambiar este mundo. Anfei calculó en su corazón. En ese momento, los gigantes de lava aún debían tener 2 gotas de la esencia de la sangre de la antigua raza humana. Si robaba una gota, inmediatamente tendría otra carta del triunfo. Sin embargo, robar la esencia de sangre de la antigua raza humana equivalía a cambiar el mundo actual. Era como robar la gota de esencia de sangre de la antigua raza humana que sus padres les arrebataron. Como resultado, sus padres no la habrían tenido. ¿Podría entonces haber una historia posterior? Si Anfei acertó, si realmente hiciera eso, podría desencadenar algunas consecuencias que no podría soportar. Sin embargo, sintió que aún debía echar un vistazo. Porque el siniestro Anfei probablemente podía pensar lo mismo que él. Anfei le dijo a Liu Qianxi. No hagas ningún ruido más tarde. Finge ser una vara. Te cubriré el aliento. Anfei activó la técnica divina gemela, envolvió a Liu Qianxi en la niebla negra y, en secreto, encontró la zona prohibida de los gigantes de lava. En ese momento, ningún monarca custodiaba la zona prohibida. De hecho, Anfei lamentaba profundamente haber llevado a Liu Qianxi en este viaje en el tiempo. Aunque este hombre era un monarca, era una carga en el río del tiempo. Quería llevárselo consigo por si acaso, pero ahora tenía que encubrirlo, lo cual era muy problemático. Había un sello en esta zona prohibida. Si irrumpía, inevitablemente activaría el sello, lo cual era innecesario. Si atacaba a los gigantes de lava que custodiaban la zona prohibida, probablemente se activaría el poder del Dao celestial. Anfei reflexionó un momento y fingió atacar a uno de los 2 gigantes de lava. Pero no fue un ataque real. Simplemente colocó las líneas del vacío sobre el gigante de lava e intentó controlarlo. Con esta simple acción, se escuchó un fuerte estallido en el cielo y apareció una cadena del Gran Dao. Anfei estaba tan asustado que dejó de pensar en controlar a los demás. Cuando Anfei recordó las líneas del vacío, las cadenas del Dao celestial se calmaron gradualmente. Sin embargo, aunque las cadenas del Dao celestial se habían calmado, los gigantes de lava estaban sumidos en el caos. Casi de inmediato, los 2 guardias se pusieron alerta como si se enfrentaran a un gran enemigo. Entonces, en menos de medio segundo, el gran anciano de los gigantes de lava apareció fuera del área prohibida. El gran anciano preguntó, ¿has notado algo inusual? Uno de los gigantes de lava respondió, al igual que la última vez, nada inusual por ahora. ¿Último tiempo? Anfei frunció el ceño. Efectivamente, el siniestro Anfei había estado allí. Si acertaba, quería robar la esencia de sangre de los antiguos humanos, sin darle ninguna oportunidad. El gran anciano abrió el área prohibida. Al ver que el esqueleto y la esencia de la sangre de la antigua raza humana aún estaban allí, sintió un gran alivio. Dijo, transmite mi orden. No salgas por ahora. Las cadenas del Dao celestial se han activado, así que me temo que hay una criatura aquí que ha alcanzado el límite de lo que este mundo puede soportar. Aprovechando el momento en que el gran anciano entró a investigar, Anfei también echó un vistazo. Tras confirmar que el esqueleto y la esencia de sangre de la raza humana primordial estaban allí, se marchó satisfecho. Este asunto al menos demostró una cosa. Era muy difícil para quienes no pertenecían a esta era cambiarla. De lo contrario, la consecuencia más directa podría ser la supresión por las cadenas del Dao celestial.
Anfei sabía que era imposible, por eso no hizo nada en ese lugar. Después de confirmar que el siniestro no estaba causando problemas a los gigantes de lava, Anfei se fue en silencio y usó el navegador del vasto océano por tercera vez. Anfei supuso que sus padres deberían haber regresado al mar embravecido desde esta tierra primordial. Esto se debía a que Ciudad Yu definitivamente no estaba en esta tierra primordial. Efectivamente, tal como Anfei esperaba, el navegante del gran océano señaló la entrada al mar embravecido. Después de un tiempo, en el mar embravecido, donde estaba el abismo abisal, la intención asesina surgió y se derramó. De igual manera, Anfei sintió de nuevo la supresión del poder del Dao celestial, pero no aparecieron las cadenas del Dao celestial. Era evidente que, mientras no interfiriera en esta era y el desarrollo normal de este mundo, no sería suprimido. Sin embargo, Anfei descubrió rápidamente el problema. Descubrió que su gran Dao del tiempo estaba restringido. Sí, era una restricción muy obvia. Cuando quiso entrar al río del tiempo, se sorprendió al descubrir que esa parte del río estaba cubierta de una niebla gris. En cuanto a él, ahora estaba en medio de la niebla. Además, para su sorpresa, en medio de ella, no pudo nadar en el río durante ese tiempo. Sin embargo, Anfei podía sentir con claridad el fluir del río del tiempo. Esto significaba que todo en este mundo se desarrollaba con normalidad, pero él no podía transitar libremente por él. Solo podía transitar esta época año tras año, como los demás en este mundo. Anfei nunca había visto una situación así antes. ¿Eh? Anfei no pudo evitar recordar que, en el Palacio de la Iluminación del Dao, el misterioso hombre fuerte dijo que solo tenía 800 años para enfrentarse al siniestro Anfei. ¿Por qué 800 años? ¿Por qué esa persona confirmó que eran 800 años? Dado que él lo dijo, significaba que dentro de 800 años, él estaría bien. Pero solo le tomó menos de 80 años dar caza al siniestro. Aún quedaba un largo camino por recorrer antes de cumplirse 800 años. Como resultado, se encontró con esto. Anfei reflexionó un momento. El navegante del gran océano debería tener razón. Este nodo temporal debería corresponder a antes de su nacimiento, pero desconocía su fecha de nacimiento. Tras abandonar el río del tiempo, Anfei esperó un día y reinició el navegador del gran océano. Tras volver a entrar en el río del tiempo, lo usó de nuevo. Como esperaba, apuntó en la dirección normal del flujo del tiempo. Si lo que dijo la misteriosa potencia era correcto, si no tomaba medidas o detenía al siniestro Anfei, significaba que 800 años después, moriría. Todavía faltaban más de 700 años, lo que significaba que el siniestro Anfei no actuaría hasta más de 700 años después. Pero el siniestro Anfei llegó 58 años antes que él. ¿Acaso no significaba que este hombre llevaba 58 años caminando en ese tiempo? Si ese fuera el caso, ¿no sería su línea de tiempo diferente a la de él? 2663 Hoja de la Esperanza. Muerte del Gran Monarca. 1. En circunstancias normales, uno podría cruzar diferentes líneas temporales a través del Gran Dao del tiempo. Pero el Gran Dao del tiempo no era válido aquí, lo que significaba que nunca podría alcanzar al siniestro Anfei. Lo primero que Anfei pensó fue en la Espada de la Esperanza. Hasta entonces, lo único que conocía capaz de atravesar el tiempo era la Espada de la Esperanza. Anfei sostenía dos cuchillos en la mano. Aunque activar el Gran Dao del tiempo no podía atravesar la línea temporal, su poder seguía presente. La Espada de la Esperanza, llena de runas del Dao del tiempo, atravesaba el vacío. Como lo esperaba. Anfei estaba encantado. La Espada de la Esperanza podía abrir el río del tiempo bloqueado por la niebla, lo que significaba que le sería fácil alcanzar al siniestro Anfei. Pero, aunque Anfei parecía encantado, enseguida se sumió en sus pensamientos. Lo primero que hizo no fue entrar en esa línea temporal, sino sentarse con las piernas cruzadas y empezar a pensar. Por alguna razón, sintió que este viaje parecía haber ido demasiado bien. Pronto, Anfei volvió a usar el navegador del gran océano. Esta vez, le pidió que apuntara a Xia Xiaochan, y al igual que antes, el navegador del gran océano volvió a apuntar hacia la corriente del río del tiempo. Esto significaba que Xia Xiaochan también estaba en este río del tiempo que estaba envuelto en niebla. ¿Eh? ¿Se llevó a Xiaochan? Anfei no se sorprendió, porque el siniestro Anfei definitivamente sabía que tenía el navegador del vasto océano, por lo que no podía ocultar a Xia Xiaochan. Se llevó a Xia Xiaochan porque quería usarla para amenazar a Anfei. Matar a Xia Xiaochan solo volvería loca a Anfei. Pero ni siquiera pudo abrir el ataúd del antiguo árbol de la vida. ¿Cómo podía Anfei sentirse amenazada?
Aunque aún albergaba dudas, era hora de terminar con este asunto. Pase lo que pase, tenía que ponerse al día. An Fei no se detuvo. Cortar la negatividad podría ser un poco complicado, pero no sería demasiado problemático. Tras matar al siniestro An Fei, todo volvería a la normalidad. Cuando An Fei dio una orden en su corazón, la espada de la esperanza estalló en un brillo extraño y abrió un canal en la niebla del tiempo. Cuando el navegante del vasto océano señaló un nodo temporal, An Fei se desvió del tiempo. Tras su aparición, su percepción se extendió a decenas de millones de kilómetros de distancia. Solo le tomó unas horas ver Ciudad Yu. Así es. Durante este tiempo, Ciudad Yu aún existía y no se había convertido en la ciudad de la justicia. Además de ver la Ciudad Yu, An Fei también vio la antigua gran villa desierta, donde una vez vivió como Wang An. En el lugar donde a menudo asaba camarones mantis, había un ataúd de árbol erigido al lado del siniestro An Fei, y lo estaba mirando. Liu Qianxi exclamó. «Lo encontraste». An Fei dijo. «Cállate». Liu Qianxi. An Fei. Escucha mis órdenes más tarde. Liu Qianxi asintió. De acuerdo. Estás aquí después de todo. Déjame adivinar, debiste usar la espada de la esperanza para romper la línea temporal en la niebla, ¿verdad? An Fei no esperaba que el siniestro An Fei lo estuviera esperando aquí. Dado que llevaba más de 700 años sentado aquí, cuando se cumpliera el plazo, podría atacar a sus padres. Un segundo después, An Fei recorrió miles de kilómetros y llegó a la gran aldea del desierto. An Fei dijo. Debes saber que no puedes huir, y mucho menos matarme antes de que nazca. Esta era la primera vez que se enfrentaba directamente a su siniestro yo. La apariencia actual del siniestro An Fei no era diferente a la suya. Debió haber usado la técnica divina del ocultamiento celestial para ocultar la fuga de su aura siniestra. El siniestro An Fei dijo. Desafortunadamente, por alguna razón, no puedo pescar la espada de la esperanza. De lo contrario, ya estarías muerto. A An Fei le dio un vuelco el corazón y no pudo evitar sentir un poco de miedo. Naturalmente, el siniestro An Fei conocía la técnica de la pesca del tiempo. Si lograba pescar la espada de la esperanza y atravesar la niebla del tiempo, las consecuencias serían incalculables. An Fei dijo. Entonces, ¿te has rendido? El siniestro An Fei negó con la cabeza. En el Palacio de la Iluminación del Dao de la dinastía capital divina, escuchaste lo que dijo el misterioso hombre fuerte, y yo también. Dijo que rastrearía el tiempo y volvería para matarte. Mira, lo que dijo es cierto. Imposible. An Fei se burló. En el momento en que te apuñalaron, esa persona solo dijo que me había dado karma. No dijo que retrocederías en el tiempo para volver a matarme. El siniestro An Fei rió entre dientes. ¿Olvidaste que dominaste la habilidad de rastrear el tiempo en la casa de la profecía de la dinastía de la capital divina? Ah, esa también es la primera vez que domino la habilidad de rastrear el tiempo. Dejaste tantos rastros en la dinastía de la capital divina. Mientras pueda rastrear, naturalmente podré saber de qué hablaste entonces. An Fei se burló. Con la habilidad de esa persona, sin miras atrás para investigarlo, ¿crees que no lo descubrirá? El siniestro An Fei dijo. Aunque se entere, ¿qué importa? Te acaba de dar un karma. En cuanto a si lo espiaré o no y lo que veré, no le importa. Porque este karma ya está cumplido. Fue solo por su recordatorio que supe que podía matarte rastreando el tiempo. Este es el fruto. Incluso calculó que rastrearía el tiempo para ver qué decías. An Fei entrecerró los ojos levemente. Resultó que no era bueno tener demasiados recursos. El siniestro An Fei tendría tantos como él. An Fei dijo. Resulta que incluso si conocieras este karma, incluso si actuaras con antelación, aún así te alcancé. 2664 Hoja de la esperanza. Muerte del gran monarca, 2. Jajaja. El siniestro An Fei rió entre dientes. ¿Sabes por qué no pude abrir el ataúd del árbol de la vida antiguo y aún así traje a Xia Xiaochan aquí? An Fei no lo entendía. Si el árbol de la vida ancestral no podía abrirse, no tenía sentido que lo llevara consigo. Tarde o temprano, lo encontraría y lo recuperaría sano y salvo. El siniestro An Fei dijo. Porque incluso si yo no puedo abrirlo, alguien más puede. Dicho esto, An Fei palmeó el árbol de la vida ancestral. La tapa del ataúd se abrió y Xia Xiaochan yacía tranquilamente dentro. Zumbido. An Fei sintió que la cabeza le explotaba. Se había abierto el antiguo árbol de la vida. Y lo que era más importante, el siniestro An Fei era el siniestro. An Fei no se atrevía a imaginar lo que el siniestro An Fei le haría a Xia Xiaochan.
Sin embargo, el siniestro Anfei continuó. ¿No es aburrido estar sin nadie que me acompañe? No te preocupes. Ella es la mujer que amas y también la mujer que yo amo. Lleva tu hijo en el vientre, pero también es mi hijo. Por lo tanto, no le haré nada. ¿Pero por qué debería pertenecerte solo a ti? Los párpados de Anfei se contrajeron violentamente. Por alguna razón, tenía un mal presentimiento. Antes de que pudiera decir nada, el amenazador Anfei dijo: Sal. Cumplí mi promesa. ¿Eh? En el momento siguiente, Anfei vio a un hombre con una túnica blanca con hilos de oro y una corona dorada saliendo del río del tiempo. Zumbido. En ese momento, Anfei sintió como si una montaña lo aplastara. La aterradora presión represora había superado el nivel inmortal. Zumbido. Anfei no pudo evitar sangrar por la comisura de su boca y Liu Qianxi tembló locamente. Anfei había planeado usar a Liu Qianxi como carta del triunfo, pero quedó expuesto instantáneamente. Se acabó. Estoy muerto. Estoy muerto, seguro. Liu Qianxi casi se desploma. No era rival para él. Ni siquiera tuvo el coraje de resistir la presión opresora. Una simple planta demoníaca de nivel prueba Dao. El siniestro Anfei se burló con desdén. El rostro de Anfei se oscureció. Había alcanzado el nivel inmortal con las escamas desafiantes del dragón azul y había sentido su poder. Sin embargo, el poder que mostraba era incluso superior al de las escamas desafiantes del dragón azul, pero no parecía ser superior al del hermano mayor dragón azul. Por lo tanto, esta persona debería ser un gran monarca, pero podría no ser tan fuerte entre los grandes monarcas. Sin embargo, en cualquier caso, la otra parte seguía siendo una potencia de nivel gran monarca a la que no podía resistirse. En cuanto apareció esta persona, Anfei quiso activar la marca del vacío sin dudarlo. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que, incluso activándola, no hubo respuesta. El siniestro Anfei dijo: No hace falta que lo intentes. Conozco todas tus ases. Invocar al hermano mayor es tu mejor as. Por eso exclamo que el navegante del gran océano es algo bueno. Me ayudó a encontrar a esta potencia del templo del tiempo. Sé que menosprecias al templo del tiempo, pero como uno de los 3 templos que han coexistido con el templo del vacío durante tantos años, conoces más o menos los métodos del templo del vacío. Solo la gente de los 3 templos puede bloquear la marca del vacío y la percepción del hermano mayor. El siniestro Anfei se levantó lentamente. No sé si el hermano mayor es un gran monarca o un dios. Aunque los poderosos maestros del templo del tiempo no pueden derrotarlo, apuesto a que tienen una forma de bloquear la conexión entre la marca del vacío y él. Ahora parece que he ganado esta ronda. El gran monarca del templo del tiempo miró fríamente al siniestro Anfei. ¿Cuánto te queda por decir? El amenazador Anfei dijo: No te apresures. Déjame terminar. El siniestro Anfei sonrió y dijo: ¿De verdad crees que estoy aquí sentado esperando a que pase este tiempo? ¿O de verdad crees que tengo que matarte antes de que nacieras? Aunque el misterioso poder me recordó que podía remontarme al pasado y venir a matarte, ¿por qué tengo que hacer lo que dijo? ¿Y si me engañó a propósito? En fin, mientras mueras, puedo regresar. ¿Qué más da si te mato yo o si te mata otro? Anfei no podía moverse en ese momento, pero tenía la oportunidad de resistir. Aún le aguardaba una tribulación divina. Simplemente no esperaba que la tribulación divina que le había dado su hermano mayor le fuera útil tan pronto. Anfei dijo con frialdad: ¿Crees que podrás regresar a la siniestra después de mi muerte? Los 3 templos existen para lidiar con la siniestra. Incluso si este anciano del templo del tiempo me mata, ¿crees que podrás escapar? TSK, TSK. El siniestro Anfei sonrió con desprecio. Todo se puede negociar. Puede matarme, pero también tiene una razón para dejarme ir. ¿Crees que le pediré que te mate sin garantizar mi propia seguridad? Si muero, el templo del tiempo te matará y el templo del vacío se hará eco de ello. Esta es la base de nuestro trato. No pierdas el tiempo. A veces, cuanto más simple es el trato, más inquebrantable es. Anfei no pudo evitar mirar al gran monarca del templo del tiempo, quien lucía digno. Entrégame los cuchillos dobles y la olla de purificación demoníaca. No te preocupes. Después de tu muerte, incluso si él logra regresar a la oscuridad, seguiré abriéndome paso a la oscuridad para vengarte cuando me levante. Además, si estás dispuesto a entregarme estas 2 cosas, puedo perdonarles la vida a tu esposa e hijo. Esta es mi promesa. 2665 Hoja de la Esperanza. Muerte del Gran Monarca, 3. Este poderoso maestro del Templo del Tiempo no ocultaba su odio por lo siniestro.
Por supuesto, tampoco ocultaba su codicia por la espada de la esperanza y la olla de purificación demoníaca. Esas dos cosas eran demasiado tentadoras. La espada de la esperanza podría romper todos los grilletes del tiempo. Si pudiera obtenerla, podría realmente remontarse a la era caótica. En cuanto a la olla de purificación demoníaca, era aún más aterradora. Era uno de los tesoros más poderosos conocidos hasta la fecha. Los dioses la usaban para resistir a lo siniestro. De hecho, este gran monarca del Templo del Tiempo se sintió afortunado de que el siniestro Anfei lo encontrara. Esto se debía a que los dos tesoros que poseía eran demasiado poderosos. Cualquiera de ellos podía cambiar el destino de un maestro poderoso. Él creía que si fuera cualquier otra persona, no perdería esta oportunidad. A Anfei se le encogió el corazón. En ese momento, aunque sabía que era inútil decir nada, dijo: Mayor, ¿alguna vez has pensado que, ya que se atreve a dejarte conseguir estas dos cosas, les tendrá miedo? Sin embargo, el gran monarca del Templo del Tiempo negó levemente con la cabeza. No lo entiendes. Él tampoco. Al final, aún no es el siniestro, sino que está en proceso de transformación. Por lo tanto, por ahora solo es tu lado negativo. No comprende en absoluto la importancia de estas dos cosas. Tú no comprendes en absoluto la importancia de estas dos cosas. Anfei, te conozco, así que si hubieras elegido unirte al Templo del Tiempo y solo hubieras expuesto esos dos cuchillos después, nadie en este mundo habría podido matarte. Pero no te uniste. Qué lástima. Anfei se burló. Si hubiera sabido que el Templo del Tiempo era así, me habría mostrado aún más reacio a unirme a ustedes. Los dignos tres templos cooperaron con el siniestro. Si nuestro Templo del Vacío se entera, morirán sin duda. El gran monarca del Templo del Tiempo parecía querer destrozar por completo el corazón de Anfei. Dijo: a decir verdad. Ni siquiera el maestro del vacío puede descubrir esta intercepción. De hecho, incluso sin tu lado negativo, habrías caído en la trampa. Esta trampa, con tus padres como cebo, lleva 100.000 años tendida. Zumbido. Las pupilas de Anfei se contrajeron ligeramente. ¿Qué quieres decir? El gran monarca del Templo del Tiempo parecía bastante satisfecho y dijo con orgullo: de hecho, el Templo del Tiempo te ha estado siguiendo desde que naciste, descendiste, fuiste enviado al futuro y obtuviste tantas oportunidades. Desafortunadamente, el mundo al que fuiste enviado posee la olla de purificación demoníaca, que puede bloquear el Dao celestial y todas las miradas indiscretas. Por lo tanto, el Templo del Tiempo no puede encontrarte ni husmear en tu vida, así que solo podemos esperar tu regreso. Sin embargo, tu regreso fue demasiado impactante. Solo planeábamos conseguir la olla de purificación demoníaca, pero nos diste estos dos cuchillos. Sin duda, es una bendición. Anfei quedó atónito. Por primera vez, sintió de verdad el horror de estos supuestos maestros fuertes. Anfei apretó los dientes. ¿Cómo sabes que es la olla de purificación del demonio la que no puedes forzar? El hombre dijo: el gusano del tiempo, el gusano del espacio y el pote de purificación demoníaca fueron obtenidos por Chuao. Tras su desaparición, ambos aparecieron en los cuerpos de tus padres. Por lo tanto, podemos concluir que el lugar de donde vinieron debe ser donde se encuentra el pote de purificación demoníaca. Por lo tanto, si se te dan suficientes oportunidades, es solo cuestión de tiempo antes de que puedas recuperar el pote de purificación demoníaca. Anfei apretó los dientes. Ya que usaste a mis padres como cebo, si quieres conseguir la olla purificadora del demonio, puedes buscar en mi alma. No tiene por qué ser tan complicado. El hombre dijo: no entiendes el poder de la olla purificadora del demonio. Cualquiera que la toque verá su destino arruinado. Aunque busquemos en tu alma, no podremos encontrar con precisión el camino por el que viniste. ¿No crees que los nodos temporales del río del tiempo son fijos? El gran monarca rió entre dientes. Claro que no debería haber conseguido la olla purificadora del demonio, pero tu lado negativo me encontró, así que supe antes que nadie que morderías el anzuelo. Por eso, usé el tesoro supremo de la naturaleza, el reloj caótico, para ocultar este lugar. Ni siquiera los dioses vivieran, podrían descubrir qué está pasando aquí. Por lo tanto, el maestro del vacío tampoco pudo encontrarme. ¿Te has rendido? Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Justo cuando esta persona terminó de hablar, apareció otra grieta en el río del tiempo, y una persona con un velo de seda plateada salió. Su valiente postura iluminó las miradas de todos. El gran monarca del Templo del Tiempo no pudo evitar preguntar sorprendido: ¿qué haces aquí? ¿No fuiste a proteger a Moki durante su tribulación del monarca?
El siniestro Anfei frunció el ceño. No esperaba que otra persona encontrara este lugar. ¿Quién era esta persona? Ni siquiera un gran monarca notó su apariencia. Probablemente también era un gran monarca. En cuanto a Liu Qianxi, estaba completamente atónito. Un gran monarca no le bastaba. Ahora eran dos. Incluso si tuviera 10.000 vidas hoy, probablemente no sería suficiente. Si lo hubiera sabido antes, bien podría haber solicitado quedarse en la raza de los gigantes de lava. Morir quemado era mejor que ser aplastado por los grandes monarcas, ¿verdad? Las pupilas de Anfei se contrajeron ligeramente. La maestra de Moki. Sin embargo, ¿por qué le resultaba tan familiar? Anfei frunció el ceño. Parecía tener una respuesta en su corazón. La escena de su despedida con Moki probablemente se remontaba a tiempos pasados. Con sus habilidades de nivel gran monarca, no le fue difícil rastrear la escena y descubrir que él tenía la espada de la esperanza. Tenía que culparse por su descuido. Siempre había protegido muy bien la olla purificadora del demonio, para que los forasteros no supieran de su existencia. Sin embargo, no usaba mucho la espada de la esperanza. Antes de ayudar a Moki a cortar la negatividad, no se dio cuenta del poderoso uso de la espada de la esperanza hasta que Moki se lo recordó. 2666 Hoja de la Esperanza. Muerte del Gran Monarca, 4. Por lo que parecía, no podría escapar hoy. Aunque el hermano mayor le había dado una tribulación divina, había dos grandes monarcas allí. Incluso si pudiera lidiar con uno de ellos, ¿qué pasaría con el otro? La escala de vida del cocodrilo divino oriental solo podía resistir el poder de un gran monarca. La escala del dios demonio solo podía otorgarle temporalmente el poder de combate de una potencia inmortal. Le era imposible resistir los ataques de ambos. Aquí, ni siquiera el todopoderoso hermano mayor podía ser convocado, y mucho menos el dios demonio. Por primera vez en su vida, Anfei sintió que no tenía ases bajo control. Sí, incluso empleando todas sus fuerzas, le sería imposible escapar de dos grandes monarcas. De hecho, desde su nacimiento, todo había sido calculado. En el pasado, pensó que el viejo An lo estaba ayudando y calculando su vida. Pero solo ahora comprendió que el viejo An era solo una pieza de ajedrez en su juego. La mujer dijo: Ao Wutian, ¿cómo te atreves a usar el reloj caótico en secreto? ¿De verdad crees que nadie puede descubrirlo? El gran monarca llamado Ao Wutian dijo solemnemente: ya que lo encontraste, deberías haberlo oído hace un momento. Esta persona tiene dos tesoros, uno para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece? Bueno. La mujer simplemente respondió y luego preguntó: ¿cuál quieres? Y Ao Wuchan se quedó sin palabras. ¿Tenemos que separarlos ahora? La mujer dijo: por supuesto. Aunque ambas pertenecemos al templo del tiempo, nuestras habilidades son diferentes. Tengo que dejar claro qué debo tomar primero. Después de todo, el reloj caótico está en tus manos ahora. Todavía tengo un poco de miedo. Ao Wuchan. Ao Wuchan se vio ante un breve dilema. Era realmente difícil elegir entre estos dos tesoros. En ese momento, incluso pensó en matar a esta mujer para silenciarla. Sí, quería matar a esta mujer junto con Anfei. Tal como ella dijo, el reloj caótico estaba en sus manos, y él era quien lo controlaba. Tras debatirse durante un buen rato, Ao Wuchan finalmente tomó una decisión. Elijo los cuchillos dobles. De acuerdo. No tengo objeción. A Ao Wuchan casi le sangra el corazón, pero ya tenía un plan. El siniestro Anfei le había dicho que su olla de purificación demoníaca ya tenía 6 pequeñas enredaderas. Sin embargo, sabía que la olla purificadora del demonio tenía 9 enredaderas, lo que significaba que aún no estaba en su mejor estado. En otras palabras, incluso si la mujer la tomaba, tendría que dedicar tiempo a buscar las demás. Además, la olla de purificación demoníaca no podía usarse como arma de combate directo. Solo podía decirse que con ella, la velocidad de cultivo sería extremadamente rápida y el límite de crecimiento sería extremadamente alto. Era casi seguro que se convertirían en dioses. Sin embargo, tomaría tiempo. Pero la espada de la esperanza era diferente. Era la más completa y tenía la capacidad de atravesar el tiempo. Sus características eran muy efectivas para suprimir a los poderosos que dominaban el gran Dao del tiempo. Entonces, una vez que consiguiera la espada de la esperanza, su poder de combate sin duda aumentaría considerablemente. Mientras fingiera cortesía con esta mujer por un tiempo y esperara a que encontrara la siguiente rama de la olla de purificación demoníaca, las probabilidades de éxito serían extremadamente altas si la tomaba por sorpresa con la espada de la esperanza.
Hao Wutian tomó rápidamente la mejor decisión en su corazón. En su opinión, era solo cuestión de tiempo que ambos tesoros fueran suyos. En ese momento, la mujer miró a Anfei y luego al siniestro Anfei. El siniestro Anfei dijo de inmediato: sea quien sea, ya que participó en esta operación, no tiene motivos para matarme. De lo contrario, el mensaje que dejé sin duda le hará saber al Templo del Vacío que fue su gente del Templo del Tiempo quien lo mató. Sin embargo, la mujer dijo: lo que más odio es amenazar a niñas y niños. Mientras hablaba, la mujer extendió la mano y agarró el árbol de la vida antiguo. Este se liberó del control de Anfei y llegó a su lado. La mujer miró a Xia Xiaochan en el antiguo árbol de la vida y parecía haber un significado inexplicable en su voz. Ella dijo: ella es realmente muy hermosa. El siniestro Anfei no se atrevió a decir nada. No tenía otra opción. Aunque podía cooperar con el gran monarca del Templo del Tiempo, la otra parte podía aplastarlo con una sola mano. Por suerte, no importaba si Xia Xiaochan estaba con él o no. Al fin y al cabo, aún sentía algo por ella. Sería una lástima que muriera, así que no dijo nada. Hao Wuchan no quería escuchar sus pretensiones. Al principio estaba de buen humor, pero ahora estaba de mal humor. Se le había acabado la paciencia, así que simplemente dijo: Anfei, sácalos. El rostro de Anfei estaba completamente oscuro, pero parecía haber tomado una decisión y abrió sus manos, y luego la espada de la esperanza voló fuera de su cuerpo. Anfei sabía que Hao Wutian no había atacado con tanta fuerza antes, simplemente porque la espada de la esperanza no había abandonado su cuerpo y aún estaba bajo su control. Con un solo pensamiento, podría hacerla explotar. Pero no se atrevió a inmolarse, porque Xia Xiaochan seguía en sus manos. ¿Quién sabía si esta persona se pondría furiosa y atacaría a Xia Xiaochan? Esta clase de persona no podía renunciar a nada por beneficios. Como gran monarca del Templo del Tiempo, incluso podía cooperar con lo siniestro. ¿Qué más podía hacer? Ahora, Xia Xiaochan fue salvada por esta mujer. Aunque Anfei seguía preocupada, era mejor que cayera en manos de Hao Wutian. Al menos, Anfei creía que definitivamente les daría una salida a Xia Xiaochan y al niño que llevaba en el vientre. 2667 Hoja de la Esperanza. Muerte del Gran Monarca, 5. Por eso Anfei invocó la espada de la esperanza. Efectivamente, en el momento en que la espada de la esperanza abandonó su cuerpo, casi inmediatamente dejó su control y voló hacia Hao Wutian. Soplo. Al instante siguiente, Anfei vomitó sangre. Su conexión con la espada de la esperanza se cortó. En ese instante, Anfei pareció haber perdido algo muy importante en su corazón. Hao Wutian sostenía la espada de la esperanza con una mirada ardiente. En ese momento, un poder pareció estar a punto de brotar de ella. El tiempo se congela. Convertir. Justo cuando Anfei tuvo este pensamiento, el tiempo se detuvo. Y en la espada de la esperanza, un pequeño dragón azul salió volando y fue agarrado por la mujer. Se acabó. A Anfei se le encogió el corazón. No esperaba que ni siquiera pudiera llevar a cabo la tribulación divina frente al gran monarca. Quería matar a Hao Wutian con todas sus fuerzas, pero esta mujer lo descubrió. Hao Wutian preguntó: ¿esto es? La mujer sostuvo al pequeño dragón y lo observó de arriba a abajo. Después de un rato, confirmó: resulta ser una tribulación divina, otro tesoro supremo. Cuando Hao Wutian escuchó que se trataba de una tribulación divina, el corazón le dio un vuelco y, por primera vez, se le enfrió el sudor frío. ¿Una tribulación divina? ¿De verdad este mocoso tenía semejante tesoro? ¿No decían que solo llevaba décadas separado de su siniestro cuerpo? Hao Wutian dijo con frialdad: el Templo del Vacío es realmente generoso. Incluso le dieron una tribulación divina a un discípulo que aún no ha demostrado su Dao. Hao Wutian se dio la vuelta y le hizo una mueca a la mujer. Gracias. Soplo. En el momento en que Hao Wutian ahuecó sus manos, la espada de la esperanza se transformó en la rueda suprema Yin Yang y aplastó a Hao Wutian en un instante. En ese instante, el poder desatado por la espada de la esperanza fue inimaginablemente poderoso, tan poderoso como el que Anfei había usado antes. Esta inesperada escena conmocionó directamente a Anfei, al siniestro Anfei y a Liu Qianxi. El siniestro Anfei miró a Anfei, conmocionado hasta el punto de no poder expresarlo con palabras. Liu Qianxi, por su parte, se sintió como si estuviera soñando. En fin, parecía que la situación había cambiado. Anfei, por otro lado, miró a la mujer conmocionado, pues sabía que le era imposible ejercer una rueda suprema Yin Yang tan poderosa. Así que solo había dos posibilidades: que la espada de la esperanza hubiera estallado por sí sola, y que la mujer la hubiera controlado.
Sin embargo, si estuviera controlado por esta mujer, no sería. Sin embargo, en este momento, la mujer no miró a Anfei, porque un gran monarca no moriría tan fácilmente. Sin embargo, tras ser aplastado, Ao Wutian ardía en humo negro. Su alma se retorcía, y una campana de bronce salió volando de la espuma sangrienta, intentando resistir. ¿Llama de venganza? Las pupilas de Anfei se contrajeron de repente, y el siniestro Anfei también se sorprendió. ¿Cómo es posible? Sin embargo, en el momento siguiente, la rueda suprema Yin Yang giró y destrozó la campana de bronce que parecía al menos un tesoro espiritual caótico o incluso más fuerte. Devorador de almas. La espada de la esperanza se volvió negra y se tragó casi la mitad del alma de Ao Wutian en el momento en que cortó la campana de bronce. ¿Cómo podía Ao Wutian esperar esto? Quería activar el gran Dao del tiempo. Sin embargo, la mujer dijo: tú mismo tomaste el reloj caótico y bloqueaste este periodo. ¿Ahora quieres usar las 6 técnicas divinas? Pero es demasiado tarde. Ah, el cuerpo de Ao Wutian había sido destrozado y aniquilado desde el principio. Su arma divina supresora de almas también había sido destruida, pero como potencia de nivel gran monarca, aún conservaba muchos tesoros. 7 piezas en fila, todas ellas armas de nivel tesoro espiritual, intentaron resistir la rueda suprema Yin Yang formada por la espada de la esperanza. Desafortunadamente, estos tesoros espirituales no resistieron la espada de la esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, 4 de ellos se hicieron añicos. Crack, pam. La quinta pieza explotó. Ao Wutian rugió desesperado. ¿Por qué? No lo entiendo. La mujer levantó ligeramente la cabeza y dijo palabra por palabra. ¿Por qué? Él es mi hombre. 2668. La catarsis de Shimen Lingyu, 2 en 1. Crack. Crack. Estallido. El último tesoro espiritual se hizo añicos. Este gran monarca murió en silencio en un rincón del mundo, en el largo río del tiempo. El siniestro Anfei perdió su calma anterior, con el rostro lleno de incredulidad. Preguntó conmocionado. ¿Shimen Linglan? Anfei también estaba conmocionado. Siempre había creído que Shimen Lingyu ya estaba muerto. Cuando obtuvo la espada de la esperanza, no vio a Shimen Linglan. Fue la espada de la esperanza la que lo encontró. En aquel entonces, ni siquiera la olla de purificación demoníaca podía determinar la calidad de la espada de la esperanza, pero esta demostró una vez que Shimen Lingyu sacrificó su vida por ella y estaba dispuesta a convertirse en un espíritu de la espada. Entonces, con el paso del tiempo, nació la espada de la esperanza. Cualquiera que viera este mensaje pensaría que Shimen Lingyu estaba muerto. Sin embargo, al mismo tiempo, nadie vio morir a Shimen Lingyu con sus propios ojos. Sin embargo, Anfei no podía imaginar cómo Shimen Lingyan podría convertirse en el gran monarca del Templo del Tiempo. Además, Ao Wutian acaba de mencionar que Shimen Lingyan tenía otra identidad, la de maestro de Moki. Cuando se separó de Moki, ella dijo que su maestro vendría, pero ¿quién sabía que el maestro de Moki sería Shimen Lingyan? En ese momento, los dos se miraron desde la distancia y Anfei se sintió extremadamente complicado. En ese momento, había un chico aún más avergonzado que Anfei. Liu Qianxi. Aunque Shimen Lingyu la miraba, sentía que ella lo miraba a él. Al mismo tiempo, quedó bastante impresionado por la cantidad de novias de Anfei. Por supuesto, en ese momento no se atrevió a pensar ni a decir nada, solo murmuró en su corazón. Soy un palo, soy un palo. Justo cuando la atmósfera cambió ligeramente, el siniestro Anfei dijo siniestramente. Linglan, pase lo que pase, yo también soy Wan'an. El siniestro Anfei sabía que tal vez no pudiera sobrevivir, pero aún así quería luchar por una oportunidad de sobrevivir, incluso si solo fuera una oportunidad de luchar contra Anfei. Sin embargo, Anfei reaccionó con fuerza y rugió. Cállate. Silbido. El gran Dao de Anfei se activó por completo, el Ragnarok estalló, el camino invencible aumentó su fuerza, el Dao del dios de la matanza se integró en la luz del cuchillo y la espada infinita sin forma cortó. Este golpe fue una combinación de la fuerza máxima de Anfei y el golpe más potente. Con la diferencia entre Anfei y el siniestro Anfei, incluso si este último rompiera sus 5 cerraduras Dao, no podría resistir este golpe. El siniestro Anfei estaba horrorizado. Podía ver lo aterradora que era esta espada, y no podía comprender por qué Anfei se había vuelto tan fuerte después de solo unas décadas. En ese momento, el siniestro Anfei también desplegó toda su fuerza. Colocó 100.000 capas de lanzas selladoras de Dios e incluso consumió todas sus fuerzas para intentar bloquear su ataque. Pero Anfei también dominaba las lanzas selladoras de dioses.
Al agitar la mano, los patrones Dao de la matriz de lanzas selladoras de dioses se desvanecieron a una velocidad visible. Aunque el siniestro An Fei podía hacer prácticamente lo que podía, y ambos compartían básicamente los mismos recuerdos y métodos, era ridículo que intentara usar las lanzas selladoras de dioses para bloquearlo. Después de todo, An Fei podía borrar fácilmente los patrones Dao de las lanzas selladoras de dioses. Soplo. Sin darle ninguna oportunidad al siniestro An Fei atacó y el siniestro An Fei fue cortado en pedazos, convirtiéndose en una niebla negra y luego destrozado en la nada por la luz de la espada. Aunque solo habían pasado menos de 100 años, la brecha en poder de combate era enorme. Tan grande que era imposible compensarla. Además, el siniestro An Fei solo poseía sus habilidades de combate, técnicas y recuerdos. No poseía sus ases. Carecía de ninguno de sus tesoros. Esta era la mayor brecha. Con un destello de luz de espada fría, An Fei finalmente mató a su lado negativo. Sin embargo, An Fei no estaba nada emocionado, pues no estaba de humor. De principio a fin, su mirada ni siquiera se posó en el siniestro An Fei, como si el ataque de ese momento fuera solo un ataque casual. Tras la muerte del siniestro An Fei, hubo algo que no sufrió daños. La esencia de sangre de la antigua raza humana. An Fei no le prestó mucha atención. Simplemente la recogió con indiferencia y la sostuvo en su mano. Dado que Ao Tian estaba muerto, el siniestro An Fei no podía conservar esta gota de esencia de sangre. La espada infinita sin forma desapareció a tiempo y todo volvió a la calma, mientras An Fei y Shimen Lingyu todavía se miraban. Shimen Linglan levantó lentamente el velo, revelando un rostro con el que An Fei estaba familiarizado, lo que hizo que An Fei se sintiera como si estuviera en un sueño. An Fei guardó silencio un buen rato. ¿Cuánto tiempo sin verte? Creí que... Los ojos de Shimen Lingyu revelaban emociones complejas, pero su voz era un poco fría. ¿Pensabas que estaba muerta? An Fei. Yo. An Fei dudó un buen rato, pero no sabía qué decir. Y lo que es más importante, no estaba preparado en absoluto. Al final, solo pudo preguntar. ¿Cómo entraste al templo del tiempo? Shimen Lingyu se calmó rápidamente y dijo con indiferencia. ¿Acaso importa? Para dejarme y abandonarme, incluso creaste la ilusión de que estabas muerta. Entonces, ¿acaso importa? Hay cosas que no tuve más remedio que hacer. No pertenezco a esa época. Tengo que volver a la mía. Tengo que hacerte creer que perecí y te abandoné por completo. Así, con el tiempo, quizá lo superes poco a poco. 2669 La catarsis de Shimen Lingyu, 2. No, tú perteneces a esa época. Shimen Linglan dijo con firmeza. Si no perteneces a esa era, no puedes interferir en nada de ella. Por lo tanto, perteneces a ella, pero no la has experimentado por completo. Naciste en tu supuesta era, pero en realidad no perteneces a ella. No lo entendí hasta que me uní al templo del tiempo. Shimen Lin había guardado algunas cosas en su corazón durante demasiado tiempo y ahora por fin tenía la oportunidad de hablar. Continuó. Porque sentías que en esa supuesta era a la que pertenecías, había cosas muy importantes que hacer, así que renunciaste a vivir en ella y me abandonaste. Si de verdad quieres que muera en paz, puedes cultivarte conmigo, crecer conmigo y pasar esos 5000 años conmigo. En ese caso, viviremos felices durante 5000 años. No importa si muero en batalla o de viejo al final, al menos viviré esos 5000 años feliz. Después de 5000 años, aún puedes regresar a tu supuesta era, y en esa era, solo deberías haber pasado un corto periodo de tiempo, así que renunciaste a 5000 años por tus supuestos años. Aunque Shimen Linglan ya era una gran monarca, sus emociones parecieron encenderse en ese momento. Estaba un poco emocionada. Las palabras que había reprimido en su corazón finalmente encontraron una salida. An Fei se quedó sin palabras ante sus palabras. Aunque realmente no sabía que cientos de años en la era de la perdición solo tomaban decenas de días en el palacio ideal, esto no era una excusa. En comparación con él, Shimen Linglan había esperado 5000 años. Ahora, habían pasado más de 100.000 años. Ignorando el silencio de An Fei, Shimen Linglan continuó. Te esperé durante 5000 años. Cultivé con ahínco, intenté hacerme más fuerte y traté de alcanzar el río del tiempo. Pero no, simplemente no pude. Te amé durante 5000 años, y te odié durante 5000 años, odié por qué apareciste en mi mundo, odié por qué te fuiste sin despedirte en el último instante de mi vida. En esa gran batalla, arrastré a mi enemigo al río del tiempo con determinación.
Podía sentir la pérdida de mi vida, podía sentir la desesperación, pero no podía aceptarlo, no podía aceptar haber esperado 5000 años y solo verte con prisa. Me convertí en la espada de la venganza y fui a tu lado. Quería preguntarte, por qué me dejaste solo? ¿Por qué? En ese momento, Shimen Lingan ya estaba llorando. Al comprender sus emociones y su estado, Shimen Lingan dio una orden en su corazón, y las lágrimas que cubrían su rostro se convirtieron en vapor de agua y se disiparon en el aire. Sus emociones se calmaron gradualmente y su expresión cambió gradualmente de la emoción a la indiferencia. Dijo: mi alma, mi vida, mi voluntad, mi amor, mi odio, todo en mí, en ese instante, se apoderó de la espada de la venganza. En ese instante, comprendí que iba a atravesar el tiempo con poder mortal, pero también fue en ese instante que mi vida llegó a su fin. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de morir con todo lo que tenía, una mano invisible me arrebató del tiempo. En ese instante, mi maestro me dio una nueva vida, y realmente la necesitaba. Sí, ¿por qué debería vivir para ti? Sin ti, yo, Shimen Lingyu, aún puedo vivir, y vivir mejor. En ese punto, su actitud se había vuelto extremadamente fría y no había fluctuaciones emocionales en sus palabras. Continuó: ahora soy yo. Soy Shimen Lingyu. Tengo mi propia forma de vida, mi propia vida y mis propios objetivos. Anfei. Anfei. Lo siento. Las palabras de Shimen Linglan eran como cuchillos, clavándose en sus huesos. Anfei casi podía sentir la desesperación, el dolor y la impotencia. Pero le era imposible sentirlos de verdad. Al final, solo pudo disculparse débilmente. Shimen Lingyu negó con la cabeza con indiferencia. Deberías sentir lástima por mí. Pero ya no me importa. Soy el genio más destacado en la historia del Templo del Tiempo. Tengo la capacidad de atravesar el tiempo sin afectar mi esperanza de vida. Eres mi hombre, pero también el hombre que me abandonó. Nuestro vínculo termina aquí, te devolveré esta espada de la venganza. Con eso, la espada de la esperanza salió disparada del costado de Shimen Lingan y entró instantáneamente en el cuerpo de Anfei. Anfei dijo apresuradamente: esto es tuyo. Sin embargo, Shimen Lingan negó con la cabeza y dijo: esa es la Shimen Lingan del pasado. Esa es la Shimen Lingan que te amó. El pasado, pasado está. No quiero lo que te dio. Después de eso, el ataúd del antiguo árbol de la vida voló al lado de Anfei. Shimen Linglan volvió a mirar a Xia Xiaochan y dijo con indiferencia: por fin sé que la mujer cuyo nombre pronunciaste incontables veces en sueños se ve así. Es curioso que fingieras ser estúpido en aquel entonces y planearas ocultármelo el resto de tu vida. Luego chasqueó los dedos y disparó una brizna de vitalidad al ataúd del antiguo árbol de la vida. Anfei preguntó: ¿qué es esto? Shimen Lingyu resopló con frialdad. El ataúd del antiguo árbol de la vida puede proteger su cuerpo durante un máximo de 100.000 años. Ahora que ha cruzado el río del tiempo durante 100.000 años, la vitalidad de este ataúd está casi agotada. Déjame reponerla. Al menos es suficiente para que regrese. ¿Por qué crees que quiero hacerle daño?